Amén. Tiene el libro de Isaías. Quiero estar hablando algo de lo que estuve hablando ayer en el programa en el vivo. Quiero estar leyendo la palabra de Dios en el versículo 5 de Isaías capítulo 10. Y dice así, 5 y 6 vamos a leer y pasamos después al 24. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Versículo 24 del mismo capítulo dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo y a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y te pedimos a través de tu palabra, Señor, ser edificados. Te pedimos a través de tu palabra, Señor, poder recibir el consejo, la sabiduría, la guía necesaria, Señor, en este día para lo que viene por delante. Tú nos amas tanto, Dios, que no te guardas el consejo para nuestras vidas. Señor, bendecimos nuestras vidas y abrimos, Señor, nuestro entendimiento. Señor, hacemos surco en nuestra vida para que tú deposites en cada uno de nosotros esta semilla que comienza, Señor, a fructificar en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén. Dígale que está lo suyo, no me distraigas porque necesito atender. Dios es bueno. Amén. ¿Qué quiero hablarle en esta noche y poder pedirle a Dios que nos guíe y nos lleve hacia esa palabra que Él tiene para nuestras vidas? Él ha hecho una cita con nosotros y en cada cita es tan especial y ninguno de los momentos con Dios son iguales. Ninguno de los momentos con Dios son iguales. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que Él se renueva y realmente todo lo que Dios hace es perfecto. Y en lo que Dios tiene verdad para nuestras vidas. Amén. Ningún momento con Dios es igual. Dígale al que está al lado suyo, ningún momento con Dios es igual. Así que cuando usted se pierde un momento con Dios, ya no lo vuelve a retomar. Ya no vuelve, es imposible que Dios lo ponga, a ver cómo se dice, se me fue. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo por ahí? Es imposible que Dios lo ponga al día de todos los momentos en el cual muchas veces nosotros no acudimos a la cita. Es imposible, porque todos los momentos con Dios son únicos. El momento que usted y yo pasamos con Dios es único, especial. Es como, mi hermano, pretender pararse delante de un río y pretender ver 2 veces la misma agua que corre. Es imposible, dígale que está lo suyo, es imposible. Lo que pasó no volverá a pasar. Por eso usted y yo, cuando tenemos una cita con Dios, cuando tenemos un momento con Dios, estamos citados con Dios, no puedo faltar. Porque depende mi bendición, mi futuro, mi generación de lo que Dios tenía o tiene para decirme en un momento determinado. Por eso el salmista Salomón decía, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Perdón, David. Un día en tus atrios, un día sobre 1000. La comparación, un día sobre 1000. No importa lo que pase en 10.000 días, pero un día con Dios marca la diferencia. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Quiero hablar en esta noche de lo que Dios tiene para nuestras vidas y que muchas veces nosotros, por no entender las circunstancias que circundan nuestras vidas, mi hermano, nos pasamos la vida muchas veces o el tiempo renegando de ciertas cosas sin darnos cuenta que aún las circunstancias pueden ser las manos de Dios tocando nuestras vidas.
que aún muchas veces las circunstancias son las manos de Dios formando nuestras vidas. Cuando Dios habló al profeta Jeremías, se le dice: vete a casa del alfarero, que ahí te voy a hablar. Ahí voy a darte una palabra para que tú le hables al pueblo y pueda el pueblo recibir un mensaje. Y dice que cuando él entra, ve al alfarero trabajando en la rueda, y dice que el alfarero estaba normalmente trabajando, pero de un momento a otro dice que la obra que él estaba haciendo en sus manos, mi hermano, se rompió. Y dice que rápidamente comenzó a mezclar nuevamente todo ese lodo, todo ese barro, y comenzó nuevamente una obra. No renegó, no empezó, mi hermano, a despotricar para un lado, para otro, porque perdí tiempo. No. Dice que el alfarero tomó nuevamente, empezó a moldear, a hacer nuevamente un pedazo de masa, de barro, y comenzó a hacer otra obra nueva. Y ahí vino palabra de Dios al profeta y le dice: no podré yo hacer vosotros como este alfarero. ¿Cuántos han leído esa historia? No podré yo hacer vosotros como este alfarero. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero. Y ahí él se pone en la función y en la figura de alfarero. Yo soy ese alfarero en el cual estaba haciendo la obra, y esa obra se rompió en mis manos. Y rápidamente comencé a hacer una obra nueva. Según le pareció, dice, mejor hacerla. Según le pareció a él, mejor hacerla. Dios tiene cosas extraordinarias para tu vida. Dígale al que está a lo suyo: Dios tiene cosas extraordinarias. Lo de Dios es extraordinario. Cuando usted y yo entendemos que Dios tiene cosas extraordinarias para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra generación, para aquellos que están a nuestro lado, que formamos parte de un diseño perfecto, que somos parte, mi hermano, de su pueblo, somos hijos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué Dios hará si dice que entregó a su Hijo por nosotros? ¿Qué no dará por Dios para nosotros, para darnos y para que otorgarnos aquello que deseamos? Entonces las circunstancias muchas veces, mi hermano, pueden golpear nuestras vidas, y al no entender que muchas veces las circunstancias son las manos de Dios, los dedos de Dios, muchas veces renegamos. Muchas veces no nos damos cuenta que aún en la circunstancia Dios está tratando con mi vida. Dígale al que está a lo suyo: Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo. La circunstancia, hoy estamos viviendo y conviviendo en una circunstancia, mi hermano, mundial, una pandemia mundial. Esa pandemia, esta circunstancia está tratando conmigo. Esta circunstancia, esta pandemia son las manos de Dios, son los dedos de Dios tratando con su iglesia, tratando con cada una de nuestras vidas. Lo que estás pasando, lo que estás atravesando, mi hermano, son los dedos de Dios tratando contigo. Dice la palabra de Dios, y comenzábamos leyendo el versículo 5 y 6, dice: oh Asiria, dice el versículo, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Wow, dígale que está lo suyo: ay. Oh Asiria, dice, oh Asiria, está exclamando él, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios utilizando un pueblo pagano, Dios utilizando un pueblo que por muchos años fue perseguidor de Israel, de Judá. Dios utilizando un pueblo, una nación en el cual por mucho tiempo, mi hermano, realmente Dios tuvo siempre lucha y guerra contra los asirios. Pero en esta ocasión dice la palabra de Dios que Dios lo utiliza para que la ira de Dios se canalice a través de ellos. Wow, dígale que está lo suyo, wow. La ira de Dios se canaliza a través de un personaje que nosotros nunca podríamos imaginar que está siendo utilizado por Dios. Hay una herramienta que Dios está utilizando y que muchas veces nosotros nunca pensaríamos o nunca le daríamos crédito. Decir: Dios viene, o Dios está tratando, o Dios está utilizando aquello para tratarme. Para tratarme. Porque no lo pensaríamos de esa manera. ¿Cuántos no lo pensarían de esa manera? Pero dice la palabra de Dios que Dios utiliza: oh Asiria, tú eres mi herramienta. Tú eres la herramienta de mi ira. Tú eres lo que yo voy a utilizar para castigar aún a mi propio pueblo.
aún a mi propio pueblo, yo voy a utilizarte a ti. Por eso quise leer los 2 primeros versículos para que usted y yo entremos realmente en el contexto de la palabra. Usted lea todo el capítulo. Pero dice la palabra de Dios que Dios utiliza a Siria para en un momento determinado de ser la mano y ser el conductor de la ira de Dios contra su pueblo y contra realmente sus hijos. Pero dice la palabra de Dios, como hay un versículo 5 y 6, también hay un versículo 24. Diga, como hay un versículo 5 y 6, también hay un versículo 24, gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? No se amargue, Dios es fiel. ¿Está amargado? Dice el versículo 24, pasan muchísimas cosas, Dios interviene, Dios realmente trata con su pueblo y trata con las naciones, pero aún también trata con su pueblo de una manera muy dura, de una manera muy fuerte. Pero llega el momento que dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Primero dice, yo utilizo a Asiria, ahora está diciendo, no temas de Asiria. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? No está convencido. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Que lo que hace Dios está bien. ¿Cuántos creen que lo que hace Dios está bien? Lo que está haciendo Dios con su vida está bien. Me merezco lo que está haciendo Dios. Dígale que está lo suyo. Me lo merezco. Por mi culpa, no sé nada qué. Pero me lo merezco. Me merezco lo que estoy pasando. Porque Dios está tratando conmigo. ¿Con cuántos Dios está tratando? Yo agacho la cabeza. Amén. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Wow. Dios está diciéndole al pueblo, ustedes van a vivir un tiempo, van a vivir un momento en el cual les recordará lo que ustedes pasaron en Egipto. Ustedes van a recordar con las circunstancias que vienen, con las circunstancias que van a pasar, con el tiempo que van a vivir. Lamentablemente van a recordar vivencias que pasaron en Egipto. En Egipto, ¿cuántos conocen la vida del pueblo de Dios en Egipto? 430 años de esclavitud, generaciones naciendo y muriendo esclava. Realmente el yugo, el látigo, el furor realmente de los egipcios sobre el pueblo de Israel. Ellos se levantaban con el látigo y se iban a dormir con el látigo encima. Hasta el punto, mi hermano, que llegaba, mi hermano, al hecho de decir, porque los egipcios eran tantos y realmente hacían toda la obra realmente de los egipcios, que realmente el faraón llegó a quitarle hasta la paja, mi hermano, en el ladrillo que ellos utilizaban para que les costara más las obras. Ellos fueron realmente muy, sometidos realmente de una forma tremenda por Egipto. Y Dios le está diciendo al pueblo, ustedes van a recordar ese tiempo. No tenemos una imagen de Dios de esta manera. Cuando hablamos de Dios, mi hermano, la iglesia, el cristiano muchas veces no tiene una imagen de Dios, mi hermano, de el que ejecuta juicio. No tenemos esa imagen. Dice la palabra de Dios, Dios es fuego consumidor. Dios es lento para la ira, pero también es fuego consumidor. La imagen de Dios, Dios en su justicia. ¿Cuántos creen que todo lo que hace Dios es perfecto? Hay menos amén. ¿Cuántos creen que lo que hace Dios es perfecto? Todo lo que hace Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Él no está viendo la circunstancia del hoy, del presente. Él siempre está viendo el trabajo terminado, el producto terminado. Y muchas veces necesitamos pasar por diferentes momentos y desiertos. ¿Por qué? Porque no entendimos a la primera. Siempre digo y enseño las tres formas de enseñar de Dios, o de las 3 formas de revelarse Dios. La primera, ¿cuál era? La primera, la revelación. Dios quiere revelarte todo, porque Él no esconde nada. La primera forma de llegar Dios a tu vida es por revelación. Que sea revelado a tu vida toda la gracia, todo el poder, toda la unción, todos los dones, todas las promesas de Dios sobre tu vida. Te las quiere revelar. ¿En cómo? Por relación, por intimidad, en búsqueda. Cuando tú te pones a buscar de Dios, Dios no dice que no se esconde del justo.
El que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Si tú buscas, Dios te va a dar. Si tú golpeas, se abrirá la puerta. Si tú llamas, ahí lo tendrás a Dios. Ahora hay que buscar, hallar y golpear. Pero muchas veces no lo hacemos de esa manera. Nos conformamos solamente con un conocimiento, mi hermano, conceptual de las cosas de Dios. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos un conocimiento de vivencia con Él, de ser uno con Él. Por eso dice la palabra de Dios que los llevaría a recordar ciertos tiempos. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dice la palabra de Dios en el cual está hablando que Dios los haría recordar del momento en el cual ellos habían pasado. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi ira para destrucción de ellos. Comienza un tiempo de trato de Dios. Comienza un tiempo de bendición de Dios. Comienza cuando usted y yo entramos en el molde, cuando Dios ya nos está haciendo a la forma y al diseño que Dios pretende que nosotros tengamos. Ahora viene el tiempo de la bendición. Nos rompimos en las manos de Él, pero dice que el alfarero dice que comenzó a hacer una obra nueva según le pareció a Él mejor hacerla. Dios está haciendo una obra nueva conmigo. Dígale que está lo suyo. Dios está haciendo algo nuevo conmigo, que me hará olvidar el momento de la rotura, que me hará olvidar el momento de los palos, me hará olvidar el momento de la tristeza, me hará olvidar el momento de la desilusión, me hará olvidar ese momento. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra nueva conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo una obra nueva? Dios está haciendo una obra nueva contigo. Dios está haciendo una obra nueva con la iglesia de Jesucristo. Dios está haciendo algo nuevo con cada uno de nosotros. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Les está diciendo, viene un tiempo en el cual ustedes van a vivir, van a compartir, van a sentir la mano de Dios tocando sus vidas, rompiéndoles, formándolos. Pero después viene el tiempo de la promesa. Así como estuve con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, así como estuve con ellos, yo voy a estar con ustedes, les está diciendo. Mi mano va a estar con ustedes, así como salvé realmente el pueblo de Israel de los egipcios que venían detrás y abrí el mar rojo, yo voy a estar con ustedes, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo podemos estar pasando un momento de dificultad, de tristeza, una circunstancia amarga, algo en el cual está golpeando nuestra vida, pero no es importante lo que usted y yo estamos pasando hoy. Lo importante es el producto terminado en las manos de Dios. Lo importante es lo que Dios está, a dónde Dios me está llevando. ¿Cuánto están entendiendo? Mientras más rápido usted y yo lo entienda, más rápido la obra se hace. Más rápido la obra se hace. Siempre digo, mejor sacudirnos rápido, mi hermano. Es mejor sacudirnos rápido y levantarnos. Veo que cuando nos caemos, a nadie le gusta caerse en la calle, ¿o no? ¿Cuántos se han caído en la calle alguna vez? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, ¿qué hace? Mira para todos lados a ver si lo han mirado. Y se sacude, ¿vio? Y seguimos como si no hubiera pasado nada. Y los dolores por dentro son terribles. ¿O no? ¿Cuántos se han caído en la... ¿Nos sacudimos rápido o no? ¿Y por qué no somos así de rápidos para sacudirnos de las cosas que nos entretienen? ¿Por qué no somos así de rápido para sacudirnos de las cosas que nos detienen? ¿Por qué no utilizamos la misma rapidez para sacudirnos de las cosas que nos tienen atados, mi hermano, a pensamientos, a sentimientos, a cosas, mi hermano, en nuestra mente, en nuestra vida, en el cual nos están deteniendo para alcanzar, mi hermano, nuestro destino? Tenemos que sacudirnos rápido. Diga el que está a lo suyo, sacudite rápido, que ya te vieron. Ya te vi, dígale, ya te vi. Me puedo reír, dígale. Amén. Estamos acá. Acontecerá, dice el versículo 27,
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahí viene la parte más, podríamos decir, más fuerte. Dígale que está lo suyo, agárrate, que ya termina, pero la recta final es donde más velocidad agarramos. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mi hermano, lo que Dios le está diciendo a ellos, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió empoderado, salió totalmente confiado en el poder de Dios. Habían pasado unos días en el cual habían visto realmente muy tangible la mano de Dios bendiciéndoles, protegiéndoles, cubriéndolos sobre ellos. Aún la muerte había pasado sobre ellos en sus casas. Ellos habían visto, sentido la mano de Dios, cómo los bendijo, los protegió. ¿Cuántos me van siguiendo? Habían visto el furor de Dios contra aquellos que habían estado, mi hermano, sometiéndoles. Pero dice la palabra de Dios que acontecerá, que tu carga será quitada de tu hombro. Dígale al que está a lo suyo: hoy me voy liviano. Porque Dios está quitando una carga extraordinaria, tremenda que traía. La carga será quitada de tu hombro, dice la palabra de Dios. La carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz. Y el yugo de tu cerviz. ¿Cuántos conocen un yugo? Aquellos que conocemos un yugo, hemos visto cómo funciona un yugo. Es la herramienta que se utiliza, esa madera que se utiliza realmente para poner en la cerviz de los animales, del buey, del asno, de la vaca, de lo que sea, que se utiliza para tirar, para arar, para trabajar. Y es una herramienta que se utiliza en yunta. No hay un yugo para uno solo, porque hay otra herramienta que se utiliza cuando el animal es uno solo, se utiliza uno solo. Pero cuando son dos animales, se utiliza un yugo. Y ese yugo, esa madera se pone en la cerviz del animal y empiezan los dos animales a tirar. Y para que no se lastime el uno del otro, realmente es una ciencia, realmente de aquellos que operan en ello, realmente es una bendición conocer todo aquello. Pero dice la palabra de Dios que en este tiempo, lo que Dios está haciendo o va a hacer, dice que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Dios va a quitar el yugo. ¿Por qué está hablando Dios de un yugo? ¿Por qué le está hablando al pueblo de Israel de un yugo en el cual, mi hermano, tenía el pueblo de Israel puesto? Y era necesario que ese yugo realmente fuera quitado. El pueblo de Israel por tantos años conviviendo, mi hermano, en Egipto, que llegó hasta acostumbrarse de los modales, no les gustaba vivir ahí, pero se habían acostumbrado de tal manera que aun cuando ellos estaban en el desierto, despotricaban del agua, despotricaban de las codornices, despotricaban que el pan era muy liviano, de esto, aquello, y le decían tanto a Moisés como a Aarón: ¿para qué nos sacaste de aquí, de Egipto? En Egipto teníamos techo, en Egipto teníamos agua, en Egipto teníamos un pan más suculento, en Egipto pareciera que le estaban diciendo, en Egipto estábamos mejor. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Cuántos han leído la historia? Tenían a Dios bendiciendo de día, de noche, proveyéndoles, pero aún ellos, dice la palabra de Dios, ellos salieron físicamente de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones y de su espíritu. Entonces ellos habían tomado y se habían puesto bajo el yugo de Egipto. Ellos caminaban como israelitas creyendo en una promesa que realmente vendría el libertador. Pero cuando vino el libertador ellos salieron con un yugo en el cual ellos todavía, aún en el desierto, caminando, viendo las maravillas de Dios, no se podían despegar de lo que creían, de lo que sentían, de aquellas cosas que habían convivido en Egipto. Tanto fue así que una generación se perdió, porque no pudieron controlar realmente ese yugo. No pudieron sacar a Egipto de sus corazones. Ese es el problema, mi hermano, de mucha gente en pleno siglo XXI.
que pretende servir a Dios, pretende hacerse acreedor de las promesas de Dios, pero no estamos bajo el yugo de Dios. Porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, predicamos, adoramos, bendecimos, lo sentimos a Dios, pero vamos atados al sistema. Nos preocupa el sistema, nos sostiene el sistema. Estamos preocupados de lo que está pasando en el sistema y está bien, entre comillas, pero su vida y mi vida no la sostiene el sistema. Su vida y mi vida la sostiene Dios. Usted y yo estamos bajo una promesa de Dios. Usted y yo estamos solamente como peregrinos y extranjeros, dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía está allá. Solamente lo que estamos haciendo acá es cumpliendo una función, un propósito para desarrollar. Pero yo me voy con Cristo. Dígale que tal lo soy, yo me voy con Cristo. Yo no pienso vivir toda la eternidad aquí. Yo me voy con Cristo. El problema es cuando nos arraigamos tanto a las cosas materiales, a las cosas de la vida, a las cosas de esta tierra. Y no nos hemos dado cuenta que convivimos con Dios. ¿Y con quién? Convivimos con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque no nos hemos sacado ese yugo que todavía, mi hermano, hay de costumbres, de modales, de lenguaje, de pensamientos, de cultura y de cosas que necesitamos entregarlas a los pies de Cristo. Yo soy nueva criatura, dígale que está lo suyo, yo soy nueva criatura. Yo soy nueva criatura y como nueva criatura nací de vuelta a una vida en Cristo. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo necesito, mi hermano, caminar con, dice la palabra de Dios, tomad mi yugo, porque mi carga es liviana. Tomad mi yugo, saquémonos de ese peso que nos asedia. Pero dice la palabra de Dios otra cosa en el versículo que estábamos terminando de leer. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 2 veces habla del yugo. Dice la palabra de Dios, quiero repetirlo. Y su yugo de tu cerviz, Dios va a sacar el yugo de tu cerviz. Pero mi hermano, la única forma es que usted y yo no nos pongamos nuevamente bajo ese yugo, es que el yugo sea podrido a causa de la unción. Quiero hacerle una figura para que usted y yo entendamos esto y vamos cerrando. Cuando Dios llamó al profeta Eliseo, ¿cuántos conocen la historia? Elías viene de estar en una manifestación extraordinaria, poderosísima, en el cual dice la palabra de Dios que hace descender fuego del cielo, literal. ¿Se recuerda? Hace descender fuego del cielo literal, se quema el holocausto, se quema las piedras, se consume el agua. Dice que él con su propia mano mató más de 800 profetas de Baal y de Acera. Mi hermano realmente los degolló con su propia mano. Después de toda esa manifestación poderosísima, en el cual el nombre de Elías quedó, mi hermano, como algo extraordinario, la obra de Dios a través de él. Dice que él estaba tranquilo en su casa. Y dice que golpean su casa y vino un mensaje de Jezabel. Y dice que Jezabel le mandaba a decir que mañana a estas horas yo voy a hacer como tú hiciste con los profetas de Baal y Acera. O sea, que le iba a cortar el cuello. Y le agarró tal temor al gran hombre de Dios que salió huyendo al desierto, despavorido, no tomó nada, no cargó nada. ¿Por qué? Porque él salió temeroso al desierto y se escondió en el desierto, en una cueva. Y dice que ahí vino la presencia de Dios, el ángel le dio y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo contra Dios, porque han matado a todos los profetas y solamente yo he quedado, dice él. Yo estoy parafraseando la historia, y Dios le dice, Elías, largo camino te resta, yo tengo planes contigo. Pueden haber matado a todos, pero yo tengo planes contigo. Dígale que está lo suyo, Dios tiene planes contigo. Mi hermano, si usted no lo cree, Dios tiene planes contigo.
Mírelo a los ojos del que está al lado suyo y dígale: Dios tiene planes contigo. Por más que esté pasando o haya pasado lo que sea, Dios tiene planes contigo. Y los planes de Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay nadie que pueda retraer algo de las promesas de Dios. Dios tiene planes contigo. El único que puede abortar algo de Dios soy yo mismo. Es el único. Elías, ¿qué haces aquí? No, me estoy escondiendo, he sentido un vivo celo y yo sé que tú vas a ocupar mi vida, así que me estoy guardando para el momento que tú me vayas a ocupar. Largo camino te resta, come lo que Dios yo te preparo, porque largo camino te resta. Y dice que bueno, más o menos lo convenció, pero vuelve otra vez el ángel de Dios y lo halló nuevamente durmiendo. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez el cuento: he sentido un vivo celo contra Jehová. Largo camino te resta. Hasta que vino la tercera vez y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y es cuando Dios le dice: Elías, ya que quieres vivir dentro de una cueva, tengo el último trabajo para ti. Tengo el último trabajo para ti. Desciende y ve a tal lugar, ve a tal lugar. Le dio 3 comisiones. Una de ellas, de las 3 comisiones, lea la palabra de Dios, porque es lindo leer la Biblia. ¿Cuántos creen que es lindo leer? Una de las comisiones que tienes es levantar a un profeta en tu lugar. Wow. ¿Y dónde está el celo? Y no era que yo había quedado solo. Dios le dice: hay 7,000 que no han doblado las rodillas. Tienes 3 comisiones, pero una de ellas es levantar a un hombre en tu lugar. Porque como no entiendes para qué te llamé, como no entiendes quién es tu respaldo, como no entiendes a quién sirves, voy a levantar a alguien que sí entienda. Diga: ay. Porque si usted no entiende, Dios va a levantar a alguien que sí entienda. Y usted y yo deberíamos temblar cuando Dios nos habla. Porque si yo no entiendo, Dios va a levantar a alguien que sí entienda. Porque lo de Dios se va a cumplir. Lo de Dios se va a cumplir. Lo que Dios tiene determinado, lo que Dios tiene, mi hermano, para nuestra vida se va a cumplir. Y dice que le dijo: ve a tal lugar y hay un muchacho llamado Eliseo, levántalo, úngelo en tu lugar. Cuando llega a la tierra de Eliseo, dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. O sea que la familia, Eliseo, su familia era una familia adinerada. 12 yuntas de bueyes, era extraordinario el poder económico que tenía la familia de Eliseo. Y dice que cuando Elías iba caminando y lo encuentra a Eliseo trabajando en los quehaceres de diarios, cotidianos, dice la palabra de Dios que Elías pasó por el costado de él y tiró el manto y siguió. No le dijo: mira, yo tengo un mensaje de parte de Dios. No fue y golpeó y dice: mira, ¿dónde está tu hijo? Porque yo vengo encomendado por Dios. No, déspotamente le tiró el manto. Y dice que Eliseo entendió que algo estaba pasando. En su espíritu discernió que algo estaba pasando y le dice: Padre mío, ¿por qué no me esperas un ratito? Espérame un poquito. ¿Qué te he hecho yo?, le dice él, como haciéndose el yo. ¿Qué te he hecho yo? No, solamente te pido que me esperes, porque me voy a despedir de mi padre y de mi madre. Bueno, dice Elías. Dice que Eliseo se vuelve, pero no se vuelve solo, toma una yunta de bueyes y un yugo. Y dice que va a su casa, mata esa yunta y con el mismo yugo hace las brasas para cocer toda esa carne, hacer un festín para la familia, para los que servían y despedirse de su madre y de su padre. Cuando todo esto terminó, fue y le siguió. Lo besó y le siguió a Elías. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la interpretación? Cuando Elías hace lo que hizo, lo que él estaba determinando era que él ya entendía para qué Dios lo había llamado y que él no podía volver atrás,
Por eso Él está quemando el yugo, por eso Él está matando esa yunta. Porque Él entendió cuál era su destino. Y su destino era mejor que 12 yuntas de bueyes. Tu destino es mejor que 12 yuntas de bueyes. Tu destino en Dios siempre es mejor de lo que usted cree que tiene controlado en su mano. Lo que Dios quiere hacer con usted siempre será mejor de lo que usted mismo planificó para usted. Por eso Él quema la yunta, mi hermano, mata a los bueyes y lo entregó como ofrenda, como sacrificio a Dios, diciendo: yo sé que no vuelvo a ver ni a mis padres ni a mi madre, pero tampoco vuelvo a mi tarea anterior, porque no volveré atrás, porque voy hacia un llamado, voy hacia un propósito. ¿Sabe lo que le falta a la iglesia del siglo XXI? Que estamos, mi hermano, trabajando para ello. Determinación. Animarnos a quemar el yugo. Animarnos a quemar y a dejar de hacer hasta aquí lo que nos ha entretenido, lo que nos ha detenido, lo que nos ha, mi hermano, nos mantiene, mi hermano, ligado a un sistema. Por eso dice la palabra de Dios: una cosa es que Dios sacará el yugo de tu cerviz, pero otra cosa mejor es que Dios va a podrir el yugo por la unción. Porque si el yugo queda en ese lugar, mi hermano, usted puede volver atrás y tomarlo nuevamente. Pero lo importante es que Dios, lo que Dios está haciendo, es que Dios quiere hacer, es podrir el yugo por la unción. Dice la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 23 de Salmo: aderezas mesas delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando el pastor ungía con aceite la oveja y hacía correr ese aceite sobre la cerviz, sobre la cabeza de la oveja, mi hermano, ningún microbio, ninguno de esos alimañitas que andaban ahí, mi hermano, queriendo posarse, esa unción, ese mover del aceite sobre la cabeza, sobre la cerviz de la oveja, la apartaba de todo el mal que estaba a su alrededor. Por eso dice la palabra de Dios: aderezas mesas delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por eso dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo quiero que usted y yo sintamos la unción de Dios pudriendo, mi hermano, todas aquellas cosas que nos han detenido hasta el hoy. Todos tenemos cosas que no queremos dejar. Todos tenemos cosas que sin saber nos están deteniendo. Todos podemos llegar a tener cosas que no le damos el valor o la interpretación o el peso, diciendo: no, pero no es para tanto. No, pero si yo lo controlo. Es lo mismo que aquel que tiene el vicio, siempre dice que lo controla. Es como el drogadicto: no, pero está controlado. ¿Cuántos creen que se han encontrado con gente así? Siempre se piensa que uno lo controla. La situación uno piensa que está en control. Pero, mi hermano, el único que está en control de todo siempre es Dios. Siempre es Dios. Por eso lo importante es estar en la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que necesitamos que la unción pudra el yugo. Que la unción pudra el yugo. Es feo ver, mi hermano, la gente cuando Dios abre un plano espiritual y ver el potencial que hay en niños, en jóvenes, en adultos. Mi hermano, el potencial, dones, talentos, oficios que hay en cada una de las vidas. Y ver, mi hermano, cómo se pierde tiempo, que hay tiempo que no se recupera. Vuelvo al comienzo: el agua que pasó delante tuyo no volverás a verla nuevamente. Cita que no acudiste con Dios, no le pida que Dios lo ponga en autos, porque ya pasó. Ya pasó. Usted y yo necesitamos vivir el hoy como si fuera mi último día, porque usted y yo no sabemos
Mi hermano, si mañana vamos a abrir nuestros ojos, yo prefiero vivir hoy mi día de la mejor manera, y la mejor manera de servir y de vivir mi día es sirviendo a Dios, sirviéndolo a Dios en el propósito que Él tiene. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Te damos gracias, Dios. Adórelo al Señor un instante. Gracias, Señor.